com ler ou não ler? Moito obrigado. Bon día. É para min un prazer estar aquí hoxe nesta bela cidade de Lisboa na conferencia anual do Plano Nacional de Lectura e partillar convosco algunhas reflexiones sobre o prazer e o deber de ler. Agradezo a Regina Duarte o amável convite e a Elizabeth da Loura o esforzo que fez para que eu pudese estar aquí hoxe. Para facilitar a comprensión das miñas palabras en español, preparei un PowerPoint en portugués, como a traducción simultánea das miñas palabras que espero que torne a miña presentación máis agradável e inteligible. Desde sus orígenes, las instituciones escolares tienen encomendada la labor de fomentar el acceso a la lectura y a la escritura, al cálculo y al conocimiento del entorno geográfico y social. La alfabetización lectoescritora, matemática y sociocultural de la infancia y de la adolescencia constituye desde entonces una tarea ineludible de la escuela hasta el día de hoy. Y el inicio de la adquisición del capital cultural de las personas, es decir, de los saberes, de las habilidades, de los bienes, de las actitudes y de los valores que otorgan un determinado estatus o estatuto en nuestras sociedades. La extensión de la educación obligatoria a adolescentes y a jóvenes, hasta hace poco excluidos del sistema escolar, ha cambiado de manera significativa la vida cotidiana en las aulas, mientras que los textos de la cultura de masas y el diluvio de información que ofrece hoy Internet han afectado de una manera innegable tanto a las formas tradicionales de acceso a la información como a los contextos, incluido el contexto escolar, en los que se transmite el conocimiento cultural en cada sociedad. Otras actitudes, otros lenguajes, otros contenidos y otras culturas entran en las escuelas de la mano de la televisión y de Internet y subrayan lo obsoleto e inadecuado de muchas de las cosas que se hacen en unas instituciones educativas, a menudo ubicadas de espaldas a un mundo en vertiginoso cambio tecnológico y cultural. En lo que se refiere a la lectura y a la escritura, estas transformaciones culturales y tecnológicas han traído consigo una queja continua sobre los escasos hábitos de lectura y la insuficiente comprensión lectora del alumnado. Esta opinión casi apocalíptica sobre la desgana lectora de la infancia y de la adolescencia escolares ha tenido un eco continuo en los periódicos y en la televisión, arrojando así un paisaje dantesco sobre el desastre de la enseñanza y del aprendizaje de la lectura en nuestras aulas. A ello se añade la tentación de mirar hacia atrás y de evocar con nostalgia el tiempo pasado en las aulas, hace ya algunas décadas, en el que estas cosas al parecer no pasaban y en el que al parecer vivíamos en la Arcadia feliz, de los pupitres devorando libros y mostrando una pericia absoluta a la hora de interpretar el sentido y el significado de los textos que leíamos. No hay investigación ni datos, como sí los hay hoy, sobre hábitos de lectura y sobre dificultades de comprensión lectora, que avalen esta añoranza edulcorada del ayer de la lectura escolar. Lo que sí hay es una natural nostalgia del tiempo pasado y un olvido nada inocente de hechos que deberían invitarnos a evitar analogías y odiosas comparaciones entre el pasado y el presente escolar. Por ejemplo, cuando yo estudié en España,
la escolaridad obligatoria concluía a los 10 años. Hoy acuden a las aulas todas las alumnas y todos los alumnos hasta los 15 o 16 años, sean como sean y vengan de donde vengan. Y esto, como es obvio, cambia el paisaje y la evaluación de las cosas. Hoy el capital cultural de las personas aparece asociado al aprendizaje escolar de competencias. Por ello, en la actualidad, en la mayoría de los currículos europeos y latinoamericanos, los objetivos educativos están orientados a favorecer el aprendizaje escolar de competencias. Entiéndense por competencias todos aquellos aprendizajes que adolescentes y jóvenes deben haber adquirido al finalizar la escolaridad obligatoria, como parte del objetivo de que formen parte de una ciudadanía activa, capaz de ejercer el espíritu crítico, de insertarse en la vida adulta de forma autónoma y que sean capaces de desarrollar aprendizajes permanentes a lo largo de toda la vida. Me gustaría ahora vincular el concepto de capital cultural al concepto de competencia comunicativa. Un concepto, como el de capital cultural, que tiene interpretaciones distintas, desde una lectura emancipatoria y democratizadora que yo comparto, hasta otras miradas más tecnocráticas y neoliberales. La competencia comunicativa incluye un conjunto de saberes, de habilidades, de actitudes y de valores que nos permiten usar el lenguaje de una manera no solo correcta, sino también apropiada en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Y es obvio que sin competencia lectora no hay competencia comunicativa. El concepto de competencia comunicativa, así definido, incluye un conjunto de subcompetencias asociadas al concepto global de competencia comunicativa. La competencia lingüística o gramatical, la competencia sociolingüística o sociocultural, la competencia estratégica, la competencia textual o discursiva y, como parte de la competencia textual o discursiva, la competencia literaria y la competencia mediática o hipertextual. La competencia gramatical o lingüística se refiere a la capacidad innata de adquirir y de hablar una lengua, como dijera en su día Chomsky, y también a un cierto conocimiento escolar casi siempre de la gramática de esa lengua. El dominio de la competencia gramatical o lingüística garantiza la corrección expresiva. La competencia textual o discursiva hace referencia a un conjunto de conocimientos y de capacidades que se requieren para comprender y producir diferentes tipos o prototipos de texto con coherencia y con cohesión. El dominio de esta competencia garantiza la coherencia y cohesión de los enunciados lingüísticos. La competencia estratégica hace referencia a un conjunto de conocimientos y de capacidades orientados a evitar los problemas comunicativos. El dominio de esta competencia garantiza la eficacia en el intercambio comunicativo entre las personas. La competencia sociolingüística o sociocultural hace referencia al conocimiento de un conjunto de normas de carácter sociocultural que condicionan el comportamiento comunicativo de las personas en los diferentes ámbitos de uso del lenguaje. El dominio de esta competencia permite la adecuación de la conducta comunicativa de las personas al contexto, a las finalidades y la situación de comunicación. Y luego tendríamos, sin duda, la competencia literaria, entendida como conocimientos, destrezas, actitudes y costumbres o hábitos lectores que favorecen el uso y el disfrute de los textos literarios. Y como nos guste o no, vivimos en el siglo XXI, tendríamos también la competencia mediático-hipertextual, que hace referencia a un conjunto de conocimientos, de capacidades y de actitudes que favorecen el uso y la interpretación crítica de los textos de los medios de comunicación de masas, de la prensa, del cómic, del cine, de la televisión, de las redes sociales, de la publicidad, etc. En relación con esta competencia, a mí me gustaría insistir en algo que es fundamental, que es que la coexistencia en el tiempo y en el espacio de una cultura impresa, de una cultura audiovisual
y de una sociedad en red, y por tanto de la cultura digital, coloca a la escuela en un contexto de incertidumbre y de inquietud. Y es que actualmente no podemos afirmar como antaño que la falta de conocimientos tenga su origen en la ausencia de información. Al contrario, hoy la falta de conocimientos tiene muchas veces que ver con ese diluvio de información que nos ahoga a menudo y que raramente es seleccionada, leída de manera crítica y evaluada por quienes navegan, por quienes navegamos en los océanos digitales, a menudo hasta el naufragio. Bien, hablemos ahora de la lectura y del deber y del placer de la lectura. Intentemos responder al menos a estos dos interrogantes. ¿Qué es leer? La lectura, es obvio, es la interacción entre un lector, un texto y un contexto de lectura. El lector, al leer, incorpora los conocimientos que ya tiene, que ya posee, y el saber que tiene sobre el mundo que le rodea. El texto incluye la intención del autor, el contenido de lo que es dicho, de lo leído, y la forma como el mensaje estructura lo dicho. El contexto, en fin, incluye las condiciones de lectura, tanto las estrictamente subjetivas, la intención de cada lector o lectora, el interés que pueda tener por el texto en cuestión en relación con su horizonte de expectativas como lector o lectora, como las condiciones escolares y sociales. Y en relación con la infancia y adolescencia, podríamos preguntarnos, ¿saben leer los niños y las niñas, adolescentes y jóvenes, y entienden lo que leen? ¿Qué textos leen? ¿En qué contextos? ¿Comprenden lo que leen? ¿Las tareas de la lectura y de la comprensión lectora son tareas exclusivas de la clase de lenguaje o afectan a todas y cada una de las asignaturas escolares? Y finalmente, leer y comprender en el aula y fuera del aula, ¿para qué? Con respecto a la lectura escolar, conviene recordar que al enseñar a leer, al enseñar a comprender lo leído y al enseñar a escribir, la escuela no solamente contribuye al aprendizaje escolar de los contenidos educativos de las diferentes materias del currículo. Al aprender a leer, al aprender a comprender y al aprender a escribir, los alumnos y las alumnas aprenden también a usar el lenguaje escrito como herramienta de comunicación entre las personas y entre las culturas. Y por eso las actividades orientadas para fomentar la comprensión lectora, identificación de las ideas principales o secundarias, distinción entre información y opinión, entre datos o hechos e ideas u opiniones, hechos y argumentos, el conocimiento del vocabulario escrito en el texto, la intención del autor, el tipo de texto del que se trate, el contexto del texto y de la lectura del texto, son esenciales no solo en la clase de lenguaje, sino en todas y cada una de las materias del currículo. Pero como decía antes, al aprender a leer, al aprender a comprender y al aprender a escribir, adolescentes y jóvenes aprenden a orientar el pensamiento y a construir en ese proceso un conocimiento compartido y comunicable del mundo. Como escribiera Juan José Millás, no se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Las personas escriben y leen para comprender el mundo y nadie debería salir a la vida sin haber adquirido esas competencias básicas. Por eso se insiste en la idea del deber de leer, en el imperativo categórico de la obligación de leer, en que, como dice Daniel Pennac, hay que leer. Hay que leer. Es una petición de principio para unos oídos adolescentes. Por brillantes que sean nuestras argumentaciones, es solo una petición de principio. Aquellos de nuestros alumnos que hayan descubierto el libro por otros canales seguirán lisa y llanamente leyendo. Los más curiosos guiarán sus lecturas
por los faros de nuestras explicaciones más luminosas. Entre los que no leen, los más listos sabrán aprender, como nosotros aprendimos en su día, a hablar de ello. Sobresaldrán en el arte infraccionista del comentario. Leo 10 líneas, escribo 10 páginas. En la práctica jíbara de la ficha. En la pesca de la cita juiciosa. Sabrán manejar el escalpelo del análisis lineal y se harán expertos en el sabio cabotaje entre los fragmentos selectos que llevan con toda seguridad al bachillerato, a la licenciatura, pero no necesariamente al amor al libro. Y quedan los otros alumnos, los que no leen y se sienten muy pronto aterrorizados por las irradiaciones del sentido, los que se creen tontos, para siempre privados de libros, para siempre sin respuestas y pronto sin preguntas. Por tanto, ¿para qué sirve leer? Como nos señala Michel Petit, leer sirve quizá ante todo para elaborar sentido, para dar forma a la propia experiencia, o a su parte de sombra, o a su verdad interior y secreta, para crear un margen de maniobra, para ser un poco más sujetos de la historia, para abrir un camino hacia territorios de la fantasía, sin los cuales no hay pensamiento ni hay creatividad. O como insiste Graciela Montes, leer es construir sentido. Construir sentido es lo que nos hace humanos, o sea, rebeldes. Aunque muchas veces infructuosa, esa apasionada persecución del sentido es nuestro sol, lo que de veras nos da calor y nos ilumina. Por ello, la respuesta al interrogante al que invita este congreso, leitura, placer ou obrigação, ha de evitar la tentación fácil de escoger entre el deber de leer y el placer de leer. No conviene olvidar que la escuela, como institución que ejerce una cierta coerción, al ser obligatoria, en la mayoría de los países hasta al menos los 15 o 16 años, y al seleccionar de una manera determinada el conocimiento cultural que se transmite en las aulas, enseña la lectura como un deber escolar en su calidad de herramienta de acceso al aprendizaje escolar y cultural. De igual manera, y especialmente en los años iniciales de la escolaridad, en la escuela infantil o preescolar y en la escuela primaria y básica, favorece un acercamiento placentero a multitud de textos como los poemas, los cuentos, las narrativas gráficas, las películas, las canciones. Y al igual que en la escuela, en el mundo editorial, en las bibliotecas públicas y a veces y en ocasiones en el seno de la familia, se invita al ocio y al disfrute del placer de la lectura en la esperanza de que con el tiempo leer se convierta en un hábito duradero. Por ello, concluiré mis palabras con unas reflexiones sobre el placer de la lectura literaria y, por tanto, sobre la educación literaria de adolescentes y jóvenes. Y desde mi condición de profesor de enseñanza secundaria, les invito a encontrar respuestas a estos interrogantes. ¿Qué hacer con la literatura en la escuela? ¿Cómo educar en el aprecio y en el disfrute de la lectura literaria en el contexto de una sociedad sometida a la fascinación de otras ficciones y de otros relatos que inundan la ventana electrónica del televisor y el diluvio de información en Internet? Les compartiré a continuación algunas ideas y orientaciones sobre la educación literaria. En las aulas, la experiencia de la comunicación literaria debe ser favorecida, ya que los alumnos y las alumnas solo avanzarán en su competencia literaria en la medida en que entiendan que los textos literarios son un modo de expresión, entre otros posibles, en la vida de las personas, y no solo una materia escolar. Es preciso, por tanto, que las alumnas y los alumnos entiendan el aula como una comunidad lectora
que vive la experiencia de leer literatura no solo como una tarea escolar, sino también y sobre todo como una actividad comunicativa, y así se sientan parte de una comunidad literaria que comparte significados. Y no es fácil, porque la mayoría del alumnado, lo saben ustedes tan bien o mejor que yo, solo ve la literatura como una materia vinculada a su rendimiento escolar. De nuevo, la dialéctica entre el deber escolar y el placer de la lectura literaria. Y en esta voluntad de convertir las aulas en una comunidad de lectores y de lectoras de literatura, conversar sobre lo que hemos leído, sobre lo leído, enriquece la comprensión lectora individual, ya que el alumno acoge la interpretación de otros alumnos, de sus compañeros, y todo ello, el contraste de opiniones entre la interpretación individual y la interpretación colectiva, favorece el pensamiento crítico, porque cada alumno se ve así obligado a argumentar sobre las opiniones esgrimidas, eliminando así las coherencias que pudiera haber y las contradicciones entre su interpretación y la interpretación del resto de los compañeros y compañeras. No tiene sentido, en mi opinión, que los alumnos en el inicio de su educación literaria se enfrenten a la lectura de textos con una especial dificultad interpretativa, como si esa dificultad interpretativa añadiera a esos textos una mayor calidad o cualidad estética. Y es que, lamentablemente, muchos profesores no se dan cuenta de que su misión es formar lectores, enraizar la literatura en la vida de sus alumnos, y para eso el recurso a la filología no siempre es adecuado. Investigar, analizar, clasificar o desmembrar es el deber de un cirujano, pero no necesariamente el de un amante. En el aula conviene organizar actividades diferentes en torno a los textos literarios, desde la lectura individual a la lectura colectiva, desde el análisis personal hasta la interpretación colectiva de los textos, desde la escritura personal de intención creativa a la elaboración colectiva de textos de intención literaria. Y ha de tener en cuenta la infinita diversidad de gustos, expectativas y competencias de cada lector y de cada lectora escolar. En la selección de los textos literarios hay que tener en cuenta no solo el canon literario establecido por la historia sagrada de la literatura y, por tanto, por la tradición literaria, sino también un canon escolar, un canon pedagógico que tenga en cuenta las características y el horizonte de expectativas del lector escolar, sus hábitos culturales y comunicativos y el tipo de lecturas y de escrituras, a menudo en línea, realizadas por adolescentes y jóvenes, así como la innegable fascinación de esas otras ficciones y de esas otras historias que inundan la televisión e Internet. Bien, quisiera concluir ahora sí mis palabras con alguna referencia a la lectura en la era digital y con alguna alusión final al poder de la educación en estos tiempos revueltos. En este sentido, la educación literaria debe tener en cuenta esos otros textos con los que la literatura mantiene una indiscutible semejanza en lo que respecta a sus estrategias textuales y a sus efectos éticos y estéticos. Esos modos de expresión entre los que podemos encontrar los textos de la música popular, los textos del cómic, del cine, de la televisión, de la publicidad, así como los hipertextos de Internet, comparten con la literatura algunas formas de decir y algunos efectos estéticos. Y, finalmente, la educación literaria debe combinar
las actividades de recepción o de lectura de los textos literarios, actividades de lectura, análisis e interpretación de los textos, con actividades de creación de textos de intención literaria. Escribir en el aula a la manera de, a partir de los modelos de la tradición literaria, como una consigna libre, a partir de bases e instrucciones, de forma individual o colectiva, es una forma eficaz y divertida de aproximar a los alumnos y a las alumnas a la experiencia de la creación literaria, a su derecho a las palabras literarias, tanto leídas como escritas, y de esa forma invitarlos a usar creativamente el lenguaje. Y como les decía, y en lo que se refiere a la lectura en esta era digital en que vivimos, pues el gran desafío hoy consiste en aceptar los innegables beneficios de las nuevas tecnologías de escritura y de la comunicación, en explorar de inmediato sus potencialidades educativas, en ponerse al frente, en la medida de lo posible, en lugar de jugar a ser retaguardia defensiva. Palabras sabias, como casi siempre, de doña Emilia Ferreiro. Por tanto, en medio del diluvio de información que nos inunda a través de las tecnologías digitales, es inútil y a menudo algo hipócrita adoptar actitudes apocalípticas. Pero eso sí, teniendo en cuenta, como señala Emilio Lledó, que los dedos infantiles y adolescentes tienen que tocar, pero no solo teclados, tienen que tocar las cosas, pasar páginas, garabatear renglones, pensar y soñar con las palabras, oír a los maestros y a las maestras, hablar y mirar, jugar y leer, crear, dudar, y eso, en principio, ante la exclusiva pantalla de la vida. No es fácil la tarea de educar. Nunca lo ha sido. Nunca lo es. Nunca lo será. Por eso, ante la tentación del desánimo, conviene no olvidar que la educación habita entre el deseo y la realidad, entre lo que podría hacerse y lo que en verdad puede hacerse, entre lo ideal y lo posible, entre el querer y el poder. En cualquier caso, les invito a recordar conmigo unas palabras de Paulo Freire, y es que el oficio de profesor y el oficio de profesora no es un oficio cualquiera, y en él no cabe otra actitud que no sea la de la pasión y la del compromiso, porque, como nos dijera en su día Paulo Freire, no solo enseñamos lo que sabemos, sino también y sobre todo lo que somos. Moito obrigado pela súa atención. They can choose whoever they want. But nowadays, as I guess everywhere, the school money is quite small. So actually there can be like a parents association which is paying for the author visit, or then maybe the closest library is paying for the author visit. And then also we apply funding for author visits so that we can provide them for free for schools. Fazemos agora uma pausa para o café. Não, mais uma questão. Peço desculpa. Bom dia, muito obrigada aos dois oradores, foi extraordinário o que nos deixaram aqui. Eu deixava só uma pergunta que é muito simples e muito complexa. No cânon escolar, com estas novas abordagens e propostas que nos deixam, há uma matéria que pode ser pano para reflexão e que eu gostava de deixar aqui, que tem a ver com uma questão que é quase existencialista. O problema do cânon escolar são as leituras que são consideradas canónicas
ou são as abordagens que estão obsoletas e que precisamos urgentemente de renovar? Sí, el debate canon literario, canon escolar, canon sagrado dictado por la academia, canon escolar empujado por maestros y maestras innovadoras es casi eterno, ¿no? Y efectivamente no se trata de descartar los textos canónicos de la literatura, sino de indagar sobre la idoneidad o la adecuación de esos textos a las características del lector escolar, que son como son y vienen de donde vienen, nos guste o no. Y en ese sentido tener en cuenta la diversidad de gustos, de expectativas, de lecturas previas de cada alumno y de cada alumna es esencial. Efectivamente, como no es una dicotomía absoluta, creo que coincidiríamos en que hay determinados textos del canon clásico que son inadecuados por su complejidad léxica, por su dificultad de interpretación para niños y adolescentes, incluso jóvenes. Pero también podemos concluir que la escuela debe favorecer el acceso al canon literario y, por tanto, al conocimiento de los textos canónicos de cada literatura. En ese sentido, coincido con lo que usted sugiere, que a veces no es tanto las características de los textos o la opción por un canon u otro, como las formas de abordaje, las formas de acercamiento, que no deben ser las del filólogo, sino las del amante. Y en ese sentido creo que es posible explorar estrategias didácticas de acercamiento a los textos canónicos de la literatura que no pasen por el comentario filológico del texto, sino, por ejemplo, por el análisis intertextual, por la búsqueda de mestizajes entre esos textos y otros textos de la contemporaneidad, los textos de las canciones, los textos del cómic, los textos de las narrativas gráficas, los textos de las series televisivas, que a menudo tejen puentes entre los textos canónicos de la literatura y los textos de la cultura de masas. En consecuencia, yo creo que lo que hay que hacer es estar abierta a una diversidad casi infinita de textos. Algunos se corresponderán con los textos del canon literario, especialmente en las edades avanzadas de escolaridad, y otros, por el contrario, pues favorecerán el acceso a otro tipo de textos que, por las razones que sean, sería muy complejo analizarlo ahora, no gozan del estatuto sagrado del canon literario, pero que son textos de un enorme interés ético y estético y con los que conviene trabajar. Hace un momento se hablaba del rap. Fíjense en lo curioso que es que las vanguardias en el inicio del siglo pasado destierran el corsé métrico, las normas métricas que obligaban a los poemas a tener una determinada medida silábica y una continua rima de uno u otro tipo. Y se va al verso libre. Hoy la mayoría de la poesía que se escribe es en verso libre. Sin embargo, el mundo del rap y del hip hop ha descubierto la medida silábica y la rima continua, que es la que da ritmo o musicalidad a textos que no son cantados sino leídos y por tanto recitados. Estos cruces, estos mestizajes casi promiscuos entre los textos de la cultura de masas y los textos que devoran y disfrutan y construyen nuestros alumnos y los textos canónicos de la literatura me parece una vía muy productiva. Gracias. Agora sim, agradecemos as 3 perguntas e as respectivas respostas por parte dos nossos convidados. Fazemos então uma pausa para o café. Retomaremos os nossos trabalhos às 12 horas. Até já.